there came a sound from heaven as a rushing. Buenos días, el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Sawyer junto a Dave Smith, John Rosenstern, pero John no está aquí. Dijeron que iba a estar, pero creo que cambió de parecer. Sí, parece. Obviamente, ¿no? Tenemos que hablar con él acerca de eso. Se lo voy a dejar a Josh. Ay, no. Bueno, Bien. nuestro ilustre hijo de la mañana, Loren Larson. Josh Rosenstern. ¿Qué ¿Qué pasó? pasa? Wow, un título nuevo. Me gusta. Bueno, no creo que califico para ese. Es mejor que el de la chaqueta negra. Así es, bueno. Bueno, todo el mundo debe dejar la chaqueta negra después de un periodo de tiempo, ¿verdad? Después de cierto tiempo, sí. Deberían es la palabra clave. Bueno, no dudo que sea eso lo que se haga, porque si se dan cuenta, Joseph no lo ha tratado de esa manera ya. Lo sé. Eso muestra que ya se está graduando. Pero recuerden cuando lo escuchó a usted decirlo que tenía que ponerme una chaqueta negra, solamente tenía 12 años y me dijo, papá, ¿verdaderamente te tenías que poner una chaqueta negra? Hablando de fallar y bueno, de todas maneras. Un placer estar aquí. Sea lo que sea que Como me quiera llame. que sea el caso. Josh, es un placer tenerte con nosotros. Creo que es un placer estar aquí, ¿sí? ¿Crees que sí? Espero que sí, ¿verdad? Bueno, ¿hay campañas, hermanos, o no? Sí, papá y yo de hecho tenemos una campaña el 14 al 15 de enero. El próximo fin de semana visitaremos el Eros, Louisiana en Cross of Christ Church. 1505 Chart Road, 258. Tendremos 2 servicios, el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Si necesitan más información, por favor llame al pastor Jimmy al 318-280-4777. Loren. Sí, señor. Mañana viajaré a Port Allen, Louisiana, cerca acá de Baton Rouge. Es un viaje largo, ¿verdad? Me gusta ese tipo de viaje. Mucho tráfico. Pero va a ser a las 10 de la mañana. Tendremos una enseñanza. Cubriremos el tema de la justificación por la fe y visitaré Fishers of Men Tabernacle, esa iglesia. Llegamos demasiado tarde para dar información sobre esta campaña al Departamento de Televisión, pero 3191 Highway 190 y estaremos también el domingo en la mañana para ese servicio. Así que mañana a las 10 de la mañana, a las 12 la enseñanza y el domingo a las 9:30. Para más información puede ir a mi página Facebook, Loren Larson Ministries, para toda la información. Maravilloso. Dave. Bueno, a mí me falta mucho, marzo. Muy bien. Bueno, si es posible, Gálatas 3:23. Pero antes de que llegase la fe, De hecho, dice en el griego, antes de la fe, se refiere a Jesucristo y el crucificado. estábamos guardados bajo la ley. En efecto, quiere decir mantenerse bajo llave. Encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. Indica que la ley señalaba a Cristo, siempre a Cristo. Y porque la fe de la que él está hablando no podía llegar hasta que Cristo muriera en la cruz del Calvario. ¿Es cierto eso? Bueno, la posición, o vamos a decir el objeto de la fe, no podía ser puesto en Cristo crucificado hasta que sucediese ese evento. Y decimos eso y tenemos que explicarlo. Los santos de la antigüedad, aunque no entendían todo el plan de redención de Cristo, el misterio de eso, sí estaban esperando al Redentor venidero. Pero dice aquí la fe, que es, en el griego dice la fe, hablando de una fe o un tipo específico de fe. Lo es, y es fe en Cristo. No podemos tener fe en Cristo hasta que Él lo haga. Correcto. Pero no solamente eso, la fe llega al individuo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que creo que probablemente
a eso se está refiriendo Pablo en la vida de los Gálatas o en la vida de cualquier creyente. Cuando nosotros literalmente vemos en nuestro hombre interior que somos pecadores y necesitamos un Salvador, entonces llega la fe. Yo creo que la fe llega en el momento de la revelación. La fe viene por el oír. El oír no es algo físico, es algo espiritual, es con el hombre espiritual que escucha y oye. Pero todo el cristianismo bíblico, está edificado sobre la premisa de la fe. Correcto. Así que la fe en Cristo Correcto. y lo que Él ha hecho es a lo que Pablo se está Así refiriendo. es, sí. No solamente una fe ambigua, eso nunca ha salvado a nadie. No una fe imprevisa. Bueno, usted lo dijo y lo ha dicho cientos de veces en este programa. El mundo vive por fe y muchas diferentes maneras. Pero no es fe que Dios No reconozca. es una fe que trae la justicia. Solamente hay un objeto de fe que puede traer justicia y esa es fe en Cristo. Lo que Él hizo en la cruz. Correcto. Entonces los dos son sinónimos, no se pueden separar cuando se trata de la redención. Así que la fe en Cristo y hasta ese momento, ahora esto es interesante, nosotros estábamos bajo la ley y existe aquí ese sentido de que la ley no solamente puso al hombre en prisión, sino que también los guardó, los protegió. La ley separó a Israel de las naciones que le rodeaban, causando que fuesen separados de las leyes alimenticias, el calendario judío, todas esas cosas eran para el propósito de separación. Dios estaba guardando a su pueblo a través de esas reglas. Así que la ley no solamente puso al hombre bajo prisión, porque no se pueden soltar de su agarre en lo que tiene que ver con el pecado, pero también otro propósito era guardar al pueblo de Dios para que hasta que llegase la simiente. Pero interesantemente, Pablo no solamente está hablándole a los judíos, ¿no? No. Él está hablando a todo el mundo gentil. Así que cuando él dice, antes de que llegase la ley, antes de que llegase la fe, estábamos bajo la ley, también teníamos que rendirle cuentas a la ley, aunque no conocíamos su existencia, lo que Dios ha revelado, el hombre tiene esa responsabilidad hacia eso. Correcto, sí, así es. Pero realmente no había diferencia, no podían guardarlo de cualquier manera. Así es, y ese es el lado de la ley que estaba encerrado, porque debajo de la ley le hubiesen dicho que tenía que ser de cierta manera, mas sin embargo, por la naturaleza del hombre, era imposible cumplirlo. Ent- Entonces, la fe que los judíos tenían bajo la ley antes de que Cristo viniera, necesitaban tener fe en el venidero, en el Redentor y Salvador venidero. Este pasaje aquí que decía que estábamos o ellos estaban guardados bajo la ley, cerrados bajo llave hasta que la ley fuese revelada o se descubriera. Quiere decir que ellos no sabían mucho entonces acerca del venidero, el rey venidero. Yo creo que eso es correcto. La información que nosotros tenemos, una vez más, nosotros no conocemos la mente y corazones de toda la gente que estaba bajo el antiguo pacto, pero muchos de ellos, como Josh y Jan nos han ayudado a explicarlo, no entendían el propósito de la ley. Simplemente se trataba de una tradición y no de una fe del corazón. Abraham se regocijó al ver el día de Cristo. Él lo vio y se regocijó. Esa fue una revelación. Dios se lo reveló a él. Lo que él vio, Pero no todos tenían esa revelación. y ese era mi punto, hacia ahí voy. Habían algunas personas que podían ver la ley y ver la gloria que vendría después de ella. David fue una de esas personas. En Salmos 19, oh, cuánto amo tu ley. Es mi meditación todo el día. Y así que él no solamente está amando esos mandamientos, sino que está viendo la naturaleza y el carácter de Dios en esa ley. Entonces eso estaba disponible para las personas que tenían el corazón abierto, pero eran pocos, no muchos. Simeón y Ana en el tiempo de Cristo exhibieron ese amor hacia Dios y una relación con Dios que creo que debería de haber sido normal para el antiguo pacto, pero no lo era. Bueno, la indicación era que
El Señor se lo reveló a ellos en Sí, tiempos pasados. Eso es lo que va a suceder. Ustedes lo van a ver. correcto, pero creo que debe de haber ese corazón hacia Dios antes de que eso pueda suceder. Así que habían personas que estaban respondiendo correctamente a las cosas del Señor. Siempre han existido, pero Sí, veamos a Enoch, por correcto. ejemplo. Enoch agradaba a Dios mucho antes de la ley. Sí, Él aún se amén. lo llevó. Yo todavía estoy aquí. Bueno, A.N. Trotter dijo que eso muestra que usted no es perfecto. Bueno, Enoch tampoco, pero tenía ese corazón para Dios. Hice una broma un poco lenta, pero bueno, bajo la ley debían de haber personas como él, pero eran muy pocas. Entonces, lo que entendían acerca del Redentor venidero hubiese sido algo oscuro y a menudo se ha dicho acá, probablemente caían más en la categoría de alguien que les había liberado de Roma en vez de alguien que les liberó del pecado. Otro ejemplo tal vez sería David. Él tenía un corazón conforme a Dios. Conforme a Sí, Dios, sí. Y David, Noé, algunos de los grandes de la fe, muchos de los profetas, siento que tenían ese toque de Dios, pero aún ellos en el Nuevo Testamento dice que escribieron de cosas que no entendían, así no es. podían comprenderlas. Esta gente en los días de Jesús, ellos querían liberación de Roma para mostrarle al mundo cuán grande eran, pero no tenían interés en ser libertados del pecado porque ellos no creían que estaban en pecado. No era esa mentalidad del judío. Ellos sentían que su relación con Dios había sido establecida porque eran judíos. Recuerden, en el octavo día el varón era circuncidado, indicando que ahora estaba en pacto con Dios. Si una mujer que no podía ser circuncidada, obviamente, tenía ese pacto con Dios, tenía que estar bajo un hombre circuncidado. Así Y es. así era como funcionaban las cosas. Creo que es así, ¿no? Sí, tiene toda la razón. La identidad de ellos estaba en ellos ser el linaje de Abraham, entrar en a través de medios de la circuncisión y también el guardar la ley y en su mente sus preceptos. Y también por eso se habla de que cuando Jesús vino y estaba en esta tierra, el judaísmo en aquel tiempo no solamente estaba viendo estrictamente a lo que las escrituras decían, sino que ellos estaban llevando a cabo su judaísmo a través de la interpretación de sus maestros, de los fariseos, saduceos, líderes religiosos. Ellos eran aquellos que determinaban exactamente cómo deberían de guardar esa ley. Así que Israel hizo exactamente lo que nosotros hacemos con todo en cuanto al Señor. Nosotros formamos nuestras propias cosas, tomamos lo que Él nos dio y dañamos las cosas grandemente, y eso fue lo que ellos hicieron. Una vez más, cuando vemos lo que ellos proponen, lo que estaba guardando el sábado o violando el sábado, ellos veían las acciones que se hacían al edificar el templo, y ellos tomaban esas acciones y formaban lo que eran los ritos y cómo deberían de ser o no hacer. Y hoy en día esas leyes aún tratan de practicarlas y guardarlas. Entonces la realidad es que en aquel tiempo la idea de el pecado y la salvación probablemente era algo muy distinto de lo que nosotros vemos hoy en día, el tener la revelación completa de la palabra de Dios y el entendimiento. La idea del Redentor venidero originalmente era una promesa de que sí, habría uno que vendría, que básicamente restauraría al hombre todo lo que se perdió. El pecado, cuando nosotros caímos en pecado, cuando Adán cayó en pecado, todo se perdió. Lo único que nos llegó fue la muerte y ese es Así el es. resultado del Sí. pecado. Entonces había uno que vendría, que iba a redimir, y esa redención era una acción substitutora. Y es lo que todo se veía y señalaba. Pero en el momento cuando la propia sustancia, Jesucristo, aquel a lo que todo señalaba, cuando Él llegó, ya habían perdido todo eso. ¿No cree usted que Adán y Eva sabían que se les había explicado a ellos lo que ese cordero significaba? Y bueno, hay evidencia de eso que durante un periodo de tiempo que ellos ofrecieron sacrificios. Así es, vemos, creo, cuán rápido el nombrar la progenitura, bueno, la falta de fe, creo que llegó el desánimo, la duda, lo que usted quiera llamarlo, pero creo que inicialmente sí existía ese entendimiento. Creo que ellos pensaron que iba a ser instantáneo, Sí, correcto. pero tomaría mucho tiempo. Hubo un gran espacio de Porque ella tiempo. dijo, yo he adquirido varón de Dios y la palabra Señor ahí significa am,
el Dios del pacto, que Dios está guardando su pacto, pero ella después se encontró que él no era el indicado. Aún con la escritura que leemos acá en el versículo 23, cuando yo veo este versículo bíblico, para mí esto me recuerda del hecho de que la ley fue entregada con un propósito específico y para un tiempo específico. Sí, Entonces, cuando se cumplió ese tiempo, Jesucristo llegó y por lo tanto eso comenzó un nuevo pacto, una nueva dispensación, si queremos llamarlo de esa manera, un margen de tiempo nuevo. Entonces, yendo al versículo 25, sucede lo mismo, pero al llegar la fe, ya no estamos bajo el ayo. Estamos viendo una vez más la función de la ley en nuestra relación con ella y la idea de una celda es exactamente lo que Pablo usa acá, la ley. Nosotros estábamos aprisionados por la ley. En otras maneras, de todas las cuatro paredes y un techo arriba, estábamos bajo la ley y ese era el caso para el periodo de tiempo que la ley fue invocada, ese era el pacto, por decirlo así. Ahora, hoy en día, ahora que Cristo ya llegó, es algo nuevo totalmente. Ya no estamos en esa prisión, Él ha venido y abrió la puerta de esa prisión para que seamos libres en Cristo. Una vez más, la fe, antes de que llegase la fe. Y esto es en mi mente, esta dispensación, si queremos llamarlo, margen de tiempo, al decir, miren, judíos, gentiles, todos. El tiempo de la ley, el propósito de la ley ya terminó, ya fue cumplida en Cristo. Ustedes ya no están ahí, ya no tienen que tratar de permanecer en eso. Ahora es fe en Cristo y ahí tenemos que estar. pero Jesús cumplió la ley en toda capacidad. Él fue el fin de la ley para justicia, Sí, cumplió la ley perfectamente, así es. y cuando nosotros le aceptamos, nos convertimos en cumplidores de la ley. ¿Correcto? Y antes de aceptarlo éramos violadores de la ley. Nacemos en eso. Y la paga del pecado es muerte, y si no guardamos la ley, moriremos. Así es, Adelante. adelante. Bueno, en eso, una vez más, quiero aclarar este punto. Nosotros hemos sido libertados de la autoridad y responsabilidad a la ley mosaica. Los hombres antes de eso eran guardados, esa es la palabra clave, encerrados. Quiere decir, como dijo Joshua, lo he mencionado antes, estábamos bajo arresto, Así estábamos en es. la prisión y también estábamos guardados. En la prisión tenía la idea de que el pecado, recuerden que el pecado era provocado por la ley, no era algo que se quedaba ahí, era simplemente que causaba que la pasión del pecado se levantara en el hombre y se fuera en contra de la ley. Así que era un lugar, bueno, de hecho. Pero guardó al pueblo de Dios hasta el tiempo que, Bueno, Pablo lo presenta aquí ahora. Leámoslo, por favor, Dave. Sí, el capítulo, perdón, el versículo 24, la primera parte. de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Dice aquí, debería traducirse nuestra tutora, pero Wist dice que la palabra ayo es una traducción bastante desafortunada. Él dice que la palabra guardián o tutora debería haberse traducido en vez de ayo. ¿Qué es lo que ustedes dicen al respecto? Por ejemplo, como un tutor, y es así. Tenemos que recordar que en el momento, la costumbre, en aquel tiempo, la costumbre era que cuando un individuo era joven, cuando eran niños, un adolescente, llevaban bajo una tutela y hubo un tiempo donde cada joven. Si estaban siendo Sí, guardados. estaban siendo guardados, entonces esa palabra significa que era un tiempo de instrucción y enseñanza y de guardar. Entonces creo que de eso es lo que se trata la naturaleza de esto. Y hermano Lauren, usted ha estudiado eso más. Sí, amén. Pero la palabra o la persona que se utilizaba en esta posición, a menudo, no esta idea de un maestro que era contratado, sino un soldado que había estado en la guerra por muchos años y ahora se le asigna la responsabilidad de cuidar y guardar a este joven y mantenerlo a salvo, especialmente en las calles de Roma, cuando literalmente grupos de homosexuales atacaban a estos jovencitos y los atacaban y los usaban para sus propios horrendos propósitos. Entonces, este guardián era eso, era un soldado con una espada en sus manos y a la misma vez no solamente guardaba al joven, sino que habían enseñanzas que él daba, pero era primordialmente una protección. Una protección, sí.
A veces A era veces era un un esclavo que esclavo que se usaban también. utilizaba. ¿Están de acuerdo ustedes con aquel hombre, Whis. Whist? Yo creo que sí, pero un ayo en el sentido de la versión King James en inglés y como es usada también en el español, volvemos a ese tiempo, ese ayo tocaba o tomaba un papel más que simplemente educar en nuestra mentalidad occidental. Tenemos que tener cuidado porque no es una traducción pobre, simplemente necesita que se traiga a la luz como vemos las cosas hoy en día. Tenemos que ver a este individuo como un protector y también como un maestro, y cuando vemos algunos de los puntos de vista históricos de quiénes eran contratados, vemos que esto era para Sí. cuidar, pero eran unas personas con las que usted no quería meterse. A ese individuo se le daba la autoridad sobre el hijo de parte de la familia, es un punto muy importante. Y primeramente, como usted dijo el día de hoy pensamos en un ayo, un tutor, un maestro, una persona que nos ayuda a aprender, a escribir, a leer y aritmética. Pero en ese entonces era algo muy diferente. No solamente se trataba de lo intelectual, de hecho, no era la parte primordial, como usted dijo, era cuidar, guardar, proteger, Protección. pero había una autoridad sobre ese niño que este individuo tenía. Creo que eso es muy importante porque la ley y la autoridad por encima de nosotros, si queremos decirlo de esa manera, se aplica aquí. Y este es el cambio que ha sucedido ahora en Cristo, Muy buen la punto. autoridad de la ley. Eso verdaderamente es lo que es, pero nosotros no somos salvos para guardar la ley, somos salvos para ser libres de la ley y unirnos a Cristo, lo cual nos llevará a una ética mayor que la ley aún pueda sugerir. Muy bien, Debe, esa próxima frase. Para llevarnos a Cristo. Proclama o declara lo que el resultado final de la ley fue destinada. O debía mostrarle a ese niño al crecer, y esto tenía que ver solamente con varones, no tenía que ver con niñas. Correcto. En aquel tiempo. Sí, correcto, así es. Pero era dada para traer a la persona al Redentor, para que ellos Así es. esperaran al Redentor venidero. Este guardián siempre era señalado al futuro del joven y veremos más de esto, lo van a describir en el capítulo 4, pero ese era el punto completo. Tengo que guardarte para que puedas llegar a la madurez, para que puedas llegar encima del lugar de que te estén cuidando y tú en hecho puedas caminar en este camino de la vida solo. Esa era la idea. Entonces la ley era algo necesario para la progresión de la humanidad hacia la salvación, pero en sí propiamente solamente puede señalar a lo que vendría y la promesa venidera, lo cual ese era su diseño, ya que ese era el fin de todo. Pablo debió haber sabido porque creció en el centro de todo eso, Correcto. no solo de parte de sus padres o quien quiera que se le asignara a él, pero también cuando él fue a Jerusalén para estudiar bajo los grandes maestros de aquel entonces. ¿Cómo piensa usted que los judíos de aquel tiempo tomaron esta información cuando Pablo la dio? ¿Cree usted que la entendieron? Que empezó a... Creo que tuvo sentido, pero no estaban felices con él. Yo creo que la mayoría de ellos se rebelaron contra esta información. Sí. Empujaban en contra de ella, pero una vez más es para nosotros una información necesaria para que nosotros pongamos la ley en su lugar correcto y no menospreciarla y volver a ella y tratar de vivir bajo ella. ¿Qué pensó él cuando fue encontrado por Cristo en el camino a Damasco? Cuando él tuvo que darse cuenta de que todo el aprendizaje que había tenido era para un propósito, para traerme a Cristo, y estaba peleando en contra de eso. La conversión de Pablo me recuerda de una palabra, oh. Porque das contra, contra eso. Y Pablo verdaderamente lo hizo. Yo creo que esos primeros 3 años en Arabia, fuera de Damasco, él pasó el tiempo volviendo al antiguo pacto, a las escrituras, aprendiendo de Cristo en todas ellas, y eso hubiese sido un requisito para Pablo. Creo que fue algo inmediato. Lo fue, pero es como
Él tuvo que aprender a Cristo de acuerdo al Antiguo Testamento, Correcto. Entonces tuvo que ir al Antiguo Testamento y leerlo, tuvo que volver a pensar en todas esas porque el Nuevo no enseñanzas. existía en ese entonces. Correcto. Entonces ahora empieza a ver, como el primer hombre que lo vio, las verdades de lo que el antiguo pacto nos estaba dirigiendo. Sí. Y ahora viene y dice, nosotros estuvimos bajo eso y nos estaba señalando a esto. Entonces lo que él está tratando de hacer con los Gálatas es mostrarles y ayudarles a pasar por el mismo proceso que él tuvo que pasar. Así es, y reconocer, no vuelvan allí, sigan hacia el frente, Así hacia el es, sí. frente. Y esto tuvo su propósito y lo que están diciendo de la ley hoy en día no es cierto, no es su responsabilidad, no es su pacto, pero para esto fue y entonces señalaba el pacto que vendría. Para traernos a Cristo, todo sacrificio ofrecido fue un ejemplo de lo que Jesús haría en la cruz, liberar a la humanidad caída. Él tuvo que llegar a esa realización, aquel mismo que había maldecido y contra el que había peleado, era el único el del que todo se trataba. Así es, y una vez más volvemos a la clave o los énfasis claves en Gálatas para traernos bajo Cristo, para que seamos justificados por la fe. Entonces, el proceso entero de todo esto es que no podemos ser justificados por la ley. No, La ley nunca puede justificar. así es, Así que, ¿por qué queremos volver a eso? porque dependía del individuo que estaba tratando de justificar y no podíamos cumplir con eso. Y nosotros sí estábamos encerrados y guardados, pero Pedro ahora dice en Primera de Pedro capítulo 1:5, cuando habla de los creyentes que tienen una herencia incorruptible, Primera de Pedro 5:4, no contaminada, porque fue reservado en el cielo para vosotros, lo cual fue guardado bajo el poder de Dios por fe. Entonces, hoy en día, en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 4 y 5, somos guardados por el poder de Dios. Éramos como la humanidad guardados bajo la ley, pero ahora el que nos guarda es Cristo propiamente a través del poder del Espíritu Santo. ¿Quién quiere volver a ser guardados por la ley cuando puede ser guardado por Cristo? Así es. Si es que usted entiende cualquier cosa de la ley, usted no quiere regresar. Así es. Y saben, yo no tengo que darle cuentas a la ley de Moisés, sino a la ley de Cristo. Yo tengo que darle cuentas a Cristo y los beneficios son mayores, mucho más grandes a quien más se le ha dado, a lo que muchos se Ayúdame. les ha dado. Mucho se le demanda. Así es. Entonces, si se nos ha dado un mejor pacto con mejores promesas, existe aún el potencial de no una vida abundante, sino una vida de santidad que No es podemos comparación, no hay lograr, comparación. que bajo la ley jamás pudiésemos lograr. No es comparación. No se puede comparar, así es. Así que cuando entramos en este pacto nuevo, también entramos en una responsabilidad mayor, pero no se puede guardar bajo la ley. Sé que Pablo llegó a esa conclusión y él quería que todos lo vieran. Correcto. La fe y la gracia nos provee con los medios por los cuales la santidad no solamente es imputada, sino que la santidad se cumple. Adelante. No, eso era todo. La próxima frase. Bueno, ¿qué le sucedió a aquel joven que estaba bajo esa tutela cuando llegaba a la madurez? ¿Hay un paralelo en eso? Sí, lo vamos a ver en el capítulo Sí, 4. ya viene. Pero cuando él tomaba responsabilidad de sí mismo, ahora tenía que aprender a cómo actuar correctamente y hacer las cosas correctamente, pero sin el guardián, ya lo necesitaba. Probablemente el próximo mes. Sí, bueno, tal vez. No pondría mucha fe en eso. Bueno, entonces sigamos adelante con el versículo 24. Para fuésemos justificados por la fe. Nos indica que la ley no tenía ninguna función permanente, sino que servía solamente hasta que Cristo viniera. Es solo por fe en Cristo que puede uno ser justificado. No había manera de cómo la ley podía o pudiera justificar a alguien. Correcto. Y una vez más, para el ver cualquier cosa fuera de Cristo para la justificación, eso significaría que la persona no era justificada. No podía. No puede ser. Mas, sin embargo,
los judaizantes en el libro de Gálatas están impulsando el hecho de que la persona debe no solamente de aceptar a Cristo, sino ser circuncidada y guardar la ley de Moisés. Cada vez que eso se presenta, la aceptación de Cristo se separa o se Así aleja, es. se niega hasta que la gente no quede nada más que ley. Se trata todo de mí, lo que yo puedo hacer, no de Cristo. Y eso es legalismo, Así es es. puro legalismo, es lo que estaban tratando de hacer. Ahora, lo mejor de todo, realmente lo que los judaizantes estaban haciendo, por eso es que es tan siniestro tal vez, es que ni siquiera estaban tratando de traer a esa gente de vuelta a la ley de Moisés. Bueno, sí lo estaban haciendo, pero cuando uno se fija en lo que el judaísmo era, ni siquiera era el verdadero judaísmo mosaico. A eso es lo que quería llegar anteriormente y no lo pude hacer. Pero el judaísmo, de acuerdo a cómo se practicaba y se veía entonces, había edificado tanto a lo que llamamos nosotros mandatos, que estaba muy removida de lo que la ley original era. Así que Pablo, primeramente estableciendo el hecho de regresar a la ley antes de la ley, Abraham, estableciendo la justicia por fe o la justificación por fe y poniendo la ley en su contexto apropiado, también causaría que aquellos que estaban dependiendo de todo esto, que compararan y se dieran cuenta de que las prácticas y las interpretaciones y las aplicaciones y todas estas cosas que los judaizantes habían inventado, ni siquiera era algo que Dios honraría en lo absoluto y punto. Así que ellos hubieran podido seguir todo lo que todo judaizante hubiera dicho y Dios no los hubiera honrado, no lo hubiera honrado de cualquier manera. Tenían tres problemas principales: antinomianismo, que significa no vivir sin ley, y también galacianismo, que significaba que Estaba una ellos mezcla. eran salvos por fe y santificados por el yo. Es lo que Pablo estaba contraatacando, y después tenía el legalismo, que es lo que se nos da en el libro de Romanos, que él tuvo que, eh, bueno, luchar con eso constantemente, y es el mismo problema de hoy. Así es. Por eso es que en la aplicación moderna tenemos a muchos creyentes que son partes de dominaciones e iglesias, o tal vez no, simplemente crearon sus propias reglas y ese tipo de cosas. El antinomianismo es no tener ley en lo absoluto, es hacer lo que uno quiera hacer, supongo, lo que sea. Así es, y Pablo se dirigió a eso en el capítulo 5 también, porque el balancear, bueno, nosotros tenemos una libertad hoy en día y por eso es que esto surgió, porque existe una libertad de ser libres de la ley, pero esa no es una libertad para vivir libres del código moral. Y eso es lo que los creyentes deben entender hoy en día. Y hoy en día, en la iglesia de hoy en día, el hombre habla mucho de nuestra libertad. Nuestra libertad, soy libre para hacer esto, libre para hacer aquello. Bueno, Cristo tiene el código moral más grande que pueda existir. Correcto. Ni siquiera debe estar en la mente, mucho menos hacerlo. Mucho menos hacerlo, pero una vez más la libertad que se está proclamando, Pablo nos enseña en Gálatas 5, creo que es versículo 13, que no debemos usar nuestra libertad. Él no negó el hecho de que tenemos libertad, que somos libres de la ley, pero no debemos de usar nuestra libertad como una ocasión para la carne, simplemente el hacer lo que tengamos o queramos hacer. Nosotros como creyentes, hoy en día nuestra libertad no estamos bajo la ley de Moisés, pero yo tengo dos requisitos mayores: amar a Dios con todo mi corazón, alma, fuerza y espíritu, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y para cumplir con eso, tengo que abrazar los medios de la fe y gracia, fe en Cristo y la cruz, para convertirme en lo que debo de convertirme, porque por mí propiamente no puedo amar a Dios de la manera que debo hacerlo, y no puedo amarle a usted de la manera que debo hacerlo, porque aún hay cosas en la vida del cristiano, aún después de ser salvo, que si van al legalismo, nunca van a resolverse. La justificación por fe es el resultado final de lo que Cristo hace por nosotros. Y somos justificados por fe, es la única manera de cómo podemos ser justificados. Correcto. Y la justificación es el decreto legal de nuestra justicia de parte Correcto. de Dios. Y no quiero simplemente hablar de la justificación, pero la justificación es la declaración de nuestra inocencia. Ahora, si usted lo piensa bien, nosotros no somos inocentes.
Mas, sin Correcto. embargo, Dios, basado en el No nos tienes sacrificio, que recordarlo. bueno, creo que sí debo hacerlo y tengo que recordarme a mí mismo, porque lo he dicho por años en este programa. La iglesia no entiende la justificación. La justificación es ese estatus que es dado por Dios al pecador creyente que le permite a Dios permanecer en relación con Él porque le da ese estatus de santidad, aunque en contexto ese individuo no es santo. Eso es la Sí, justificación. correcto, Así sí es. que, y siempre, Entonces, ¿qué es lo que la iglesia hace? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? bueno, no lo entienden, porque podemos ver que de un lado la iglesia, desde que alguien falla, verdaderamente ellos no eran salvos, no saben cómo tratar con el fracaso, porque no entienden la justificación. ¿Y qué es lo que ellos hacen por sí mismos? Bueno, una vez más, Porque no son perfectos tampoco. correcto, no tratamos a nosotros mismos como tratamos a otras Es una personas. persona imperfecta que juzga a otra persona imperfecta. Y tenemos que tener cuidado con eso porque nosotros somos las únicas personas en el planeta Tierra para juzgar el bien y el mal. Entonces, cuando vemos el mal en otro ser humano o el mal en otro cristiano, vamos a decirlo así, no lo aplaudimos y no decimos, oh sí, está bien, pero tampoco nosotros los desechamos. En vez de eso, aquellos que son espirituales. No se puede aprobar eso. Correcto. Y ahí es donde la iglesia se confunde. Usted lo ha dicho por años. Tratamos de probar cuánto aborrecemos el pecado para ser malos con aquella persona que ha Correcto, así fallado. es. Y eso es un malentendido total de la justificación. La justificación es el decreto legal de Dios que me permite a mí el estatus de justicia para que yo pueda caminar con Él. Eso no me permite a mí vivir en pecado. Eso me permite a mí el tratar con el pecado correctamente, confesarle mi pecado a Dios y volver a levantarme y tener esa confianza total de que ese pecado ha sido tratado. Ya lo has dicho, pero dilo otra vez. ¿Cómo es que uno puede reconciliar eso? ¿Cómo uno reconcilia eso? ¿Cómo balanceamos todo eso? El pecado que se comete y la justificación. Bueno, una vez más, recuerden que la batalla del creyente es una batalla de la fe. Primero de Juan 1:9 le dice al hombre justificado que cuando falle confiese su pecado al Padre. Y Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestra maldad, de nuestro pecado. Entonces, el poder del Calvario ya pagó por su conducta pecaminosa, por toda, pasada, presente y futura. Pero se está consintiendo el pecado No, entonces. ahí es donde entra el balance. Yo tengo que reconocer que lo que yo acabo de hacer en la mente de Dios es algo pecaminoso. Entonces yo reconozco que eso no, que no me voy a quedar ahí, que no voy a abrazar eso como un estilo de vida. Y yo reconozco eso ante Dios en mi confesión: Padre, he pecado en contra tuya. David, Salmo 51, en contra ti y solamente contra ti he pecado. Entonces llego a Dios por el propósito de aplicar lo que Cristo hizo por mí en el Calvario. Yo reconozco que este pecado que te estoy confesando ya fue derrotado y pagado en el Calvario por Cristo. Y yo ahora puedo levantarme con total seguridad sabiendo de que ese pecado está detrás de mí. Eso es necesario para poder caminar en fe. Bueno, entonces, ¿qué pasa con aquel hombre o aquella mujer que aborrecen lo que sea que los esté atando a la atadura? Son cristianos, salvos, llenos del Espíritu, etcétera, pero no pueden obtener esa victoria. Aún no han adquirido victoria, pero sí pueden tener victoria. Sí, sí, claro que pueden. Pero esto es lo bueno que debemos de reconocer como iglesia. Una vez más, la iglesia lucha con la justificación relativa. El papel del arrepentimiento nunca se termina, nunca se Jamás. cierra. No importa cuántas veces usted tiene que viajar esa senda del arrepentimiento. Cuando nosotros fallamos, nos encontramos en esa senda del arrepentimiento y volvemos a Cristo. Pedro estaba confundido con eso mismo y le preguntó al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mis hermanos? Bueno, la justificación sí, y ese es otro tema. Pero yo creo que con lo que luchaba Pedro, y podemos ver esto en su vida, fue que cuando él le falló a Cristo en la noche antes de la crucifixión, él luchó Sí. con eso aún hasta el momento de la tercera visitación de Cristo después de su resurrección,
donde él está sentado frente al mar de Galilea con el Señor y Jesús finalmente mira a Pedro para resolver todo esto. Me amas, Pedro. Pedro, ¿me amas? Y Pedro está avergonzado, no sabe qué hacer y aún está molesto. Sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y Dios sabe y conoce nuestro corazón. Él dio la respuesta, pero falló grandemente. Pero lo que estaba haciendo Jesús en esencia era aplicar la justificación por la fe. Y él no simplemente le preguntó, ¿me amas? ¿Qué más dijo? Pacienta mis ovejas. ¿Qué es eso? A los cristianos, bebés. Aún tengo un propósito para ti. Mi plan para tu vida no ha cambiado debido a tu fallo. Mi plan para ti es el mismo. Tú me amas. Pero está diciendo que la iglesia no está de acuerdo con eso. La práctica de recuperar al cristiano caído se exhibe por Cristo, como se exhibe por Cristo, lo podemos hacer hoy en día por la justificación si lo entendemos. Si no lo estamos practicando, no lo entendemos. Bueno, sí, eso es cierto. Correcto. Una vez más, la necesidad para esa recuperación, para la confesión, la necesidad de entender de que Dios nos ama y no ha cambiado su mente acerca de usted, es lo que la justificación puede traer al corazón del creyente. Ya volvemos. Estamos de vuelta y, bueno, hermano Swagger, quería decir algo para aclarar. Entramos en mucha conversación acerca del arrepentimiento, la confesión. El propósito verdadero en la confesión es ayudar al creyente a vencer la condenación del fracaso y restaurarles en cuanto a su fe. La justificación es por fe. Por favor, repítelo. La confesión fortalece mi fe, me permite expresar fe en Cristo y lo que Él ha hecho por mí, y me libra de la condenación del fracaso. Y por eso es que la confesión es importante. La confesión le da al creyente ser libre de el fracaso. Sin ello, Satanás le va a seguir golpeando y golpeando y en su fe y le va a decir, Dios no te puede aceptar, Dios no te puede amar. Y por eso es que mucha gente se rinde. Sí, bueno, todo el mundo dice ser cristiano y cae bajo esa misma regla. Así es. No hay un tipo de reglas para unos y otras para otros. Hay un hombre del cual se habla en 2 de Corintios capítulo 2 y nosotros ciertamente, yo personalmente creo que es un reflejo de el incidente de 1 de Corintios 5 cuando un líder estaba teniendo una relación con su madrastra, una relación sexual. Su madrastra, sí. Sí, dice su madre en la Biblia, pero pudo haber sido madrastra. Bueno, horrendo, ¿no? Horrible. Y la iglesia lo estaba apoyando. Estamos hablando de incesto. Ese incesto, sí. Entonces, Pablo, en 2 de Corintios 2, habla del castigo que le dieron a este hombre, que era que cuando él rehusó arrepentirse de ese pecado en particular, la iglesia tenía que separarse de tener comunión con él para mostrar el hecho de que ellos no aprobaban esa acción. Pero en el momento que él se arrepintiese, en el momento que él dijese, lo lamento, yo estoy mal, la iglesia entonces tenía que volver a tener esa relación con él y asegurarlo para que él no fuese tomado por demasiado dolor por su fracaso. Y ese es el propósito del arrepentimiento y la confesión. En un caso está él bajo juicio y en el siguiente caso está la iglesia bajo juicio. Correcto. Y la iglesia debe de tener esa vista de Dios para ese creyente. Ese creyente entonces ve que su confesión y el abandonar ese pecado le ha permitido a él a tener esa relación o establecer esa relación, una buena relación con Dios, una vez más. Y eso era lo que estaba sucediendo. Entonces ese creyente era consolado y fortalecido por las acciones del pueblo y su fe estaba asegurada en el Evangelio de Jesucristo.
En esencia, Pablo dijo, si no lo perdonan y están seguros de que se va a repetir, lo pueden matar, lo pueden destruir. Así es, por eso es que digo que la confesión y el arrepentimiento es tan importante para el creyente, porque trae eso de, oh, eso ha terminado, como en esta ocasión, él no, para que no fuese tomado por ese dolor. El creyente que no le confiesa su pecado al Señor y arregla las cosas con el Señor va a ser inundado de dolor. Satanás los va a atacar hasta que se rindan. Y nosotros, como pastores aquí, yo he tratado de vivir para Dios y eso es lo que escuchamos como pastores, pero es demasiado difícil. ¿Por qué? Porque no escucharon a través de la iglesia Jesús diciéndole, si me amas, alimenta mis ovejas. Si me amas, alimenta Sí. mis ovejas. Si me amas, no escuchan eso de la iglesia. Tienen esa condenación, amargura y ataque. Y una vez más, es porque no entendemos la justificación, la declaración legal de Dios basado en la fe en Cristo que le permite a Dios permanecer en esa relación con el hombre pecaminoso. ¿Qué si él hubiera continuado en esa relación de incesto? Se tenía que cortar la comunión con él. Así es, y vamos a llevarlo a su culminación. El pecado destruye la fábrica de su fe. La justificación no se pierde por una acción. La justificación se pierde cuando su fe se pierde. Esto es a lo que nos enfrentamos hoy, y eso no es algo que ha pasado nada más hace poco, sino ha sido desde siempre. Cristianos que no conocen el plan de victoria de Dios en cuanto a cómo vivir para Dios y cómo debemos vivir para Él, no lo saben, son ignorantes de Él. Y están tratando de obtener la victoria sobre algo en sus vidas que es pecado y no pueden hacerlo. No pueden. No me importa cuánto traten y simplemente no pueden. Yo les mencioné esto el día de ayer, me parece. Le pregunté el otro día a un predicador sobre cierto hermano. Yo lo conocía, no lo conocía muy bien, pero lo conocía. Y él pastoreaba una iglesia grande, 2 o 3, 4 mil personas. Y dijo, hermano Swagger, es horrible, él se suicidó. Y bueno, yo no dudaría, yo conocí un poco acerca del hombre, no dudaría que él siguió tratando de pedir perdón. Sé que él cayó en el alcoholismo, lo escuché y no podía encontrar la victoria. No pudo, no sabía ni entendía y finalmente se quitó la vida. Ahora, esa no es la solución. No lo es y es un reflejo de este círculo terrible que continúa de restauración, arrepentimiento, fracaso, restauración, arrepentimiento y fracaso. Aunque eso está disponible a nosotros sin saber cómo vivir para Dios, la fe sufre. Ese hombre llegó al punto que ya no creía de que él podía tener la vida que el Evangelio promete. ¿Por qué? Porque no entendía la misericordia de Dios y el plan de Dios para liberarlo estaba disponible para él, pero él tal vez no lo escuchó, o si lo escuchó, no lo aceptó. La fe y la gracia puede sacarle de todo problema que usted tenga. Él no lo escuchó, no se predicaba entonces. Correcto. No sabía y no significa que era salvo cuando murió. No puedo responder eso. Voy a tener que dejar eso en las manos del Señor. Pero sí, hago la pregunta, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo no, yo no creo que podamos juzgar cuando hablamos de juzgar las cosas. Creo que es una cosa evaluar, observar, evaluar el fruto en la situación y de acuerdo a la palabra de Dios y el discernimiento que el Espíritu Santo nos da. Pero la iglesia no hace eso tanto como juzgan para dar ¿Cómo sentencia. dijo? Cuando un juez da la sentencia, Sí, ese es el juicio final. Yo no sentencio a nadie en cuanto a su alma. Vamos a ponerlo de esta manera. Si yo veo o me entero de un creyente que está luchando con algún pecado, y no solamente es algo que ha sucedido una vez, sino es una situación que se repite, tal como el ejemplo que usted habló de la iglesia de Corinto. Tal vez la comunión no puede ser algo que se puede disfrutar, vamos a decirlo de esta manera. El tener comunión con esa persona va a ser un reto, especialmente dentro de la iglesia, pero nunca yo vería a esa persona y señalaría mi dedo hacia ellos y los juzgaría por lo que hicieron. Y esto es lo que sucede en el capítulo 6. Pablo escribe y dice, hermanos, si un hombre es
sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, restáurelos en el espíritu de mansedumbre, al menos que vosotros seáis tentados, llevad las cargas los unos de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Es Y muy importante eso. él advierte, si no lo hacen, lo mismo que lo ha arrastrado a él pueda hacerlo con usted. Yo reconozco, una vez más, la misma sangre de Jesús que me ha salvado a mí, ha salvado a esa persona. Yo tengo que llegar al mismo sacrificio Sí. que Él llegó y viceversa. Y aún más allá, si yo juzgo a esa persona, primero que nada, ¿quién soy yo para hacerlo? Segundo, yo estoy abriéndome para juicio. Y si esa misma tentación llegase a mi vida, o tal vez algo de la misma magnitud, ¿yo saldría mejor o como esa persona está? Sí. Es una pregunta muy válida. Amén, así es. Los hombres espirituales entienden de que existe la fe en Cristo que le permite a Dios declararlos justos. Eso es lo que es. Pero es lo único, porque en nosotros propiamente no está ahí. Así ¿Y es. saben qué? Hoy es mi cumpleaños. ¿En serio? Mi cumpleaños número 38. Excelente, Un maravilloso. momento. Es mi cumpleaños número 38. Tengo 38 años. En el Señor, ¿verdad? Así es. Sí. 38 años atrás, hoy. Bueno, pero no te ves más de Gracias, 60. gracias. Es porque no entré hasta que tenía 26 años. 38 años. Hace 38 años, cuando yo le pedí a Dios Aleluya. que entrase a mi corazón, Alabado Dios por eso. cuando yo lo dije simplemente porque no lo entendía, Señor, si tú tomas a este borracho, si tomas a este drogadicto, si tú me tomas, Alabado Dios. yo soy tuyo. Y en ese momento, con mi fe, aunque no reconocía todos los beneficios y no podría haberlo describido, en ese momento, Dios miró desde el cielo y dijo, yo declaro a Lauren Larson justificado. Aleluya. Y saben, a través de estos 37 años entrando al número 38, yo le he fallado a Dios una y otra vez. Pero Dios nunca me ha fallado a mí. Y su Amén. proceso de justificación me permite a mí volverme a levantar una y otra y otra y otra vez y ver a ese fallo y decir, sabes, yo sé que tú tienes la respuesta y a través de la fe en Cristo y la fe podemos lograr la justicia que tú pides de mí. Y esa justificación, ese estatus de justificación ha estado ahí todo este tiempo. Dios ve el resultado final, lo cual nosotros no vemos. Así no lo podemos ver. Así es. Él sí. Y sea que les guste o no, van a tener que soportarlo. Feliz cumpleaños a usted. Birthday to you. Happy birthday, dear Lord. Happy birthday to you. I thought, sure. Creo que iba a cantar, pensé que iba a cantar conmigo. ¿Qué pasó? La última vez que lo hice usted me arrojó algo, así que no lo voy a hacer. Y aún no, en mi propia, no. Pero lo digo porque no solamente me estoy regocijando hoy. Yo veo atrás a lo que Dios ha hecho, pero yo sé que ninguna de las bendiciones y cosas que el Señor me ha dado fueron porque yo me las he ganado. Me regocijo día y noche desde que encontré este camino estrecho, y la mano de Dios y toda mi vida puedo ver. La razón por mi bendición, la razón es porque el Consolador mora en mí. Alabado Dios. Pero sabe la que yo quiero que usted cite y nunca me puedo acordar de la primera oración. Estoy mirando hacia el valle o el monte a los años pasados. Sí, ya sé. He Sí, viajado. sí. Si no lo hubiera dicho, no hubiera recordado, pero Cuando se acuerde, puedo ver por el monte lo que yo he vagado tantos años, a menudo obstaculizado por el camino, por la sombra de esas dudas y temores, juramentos y tristezas, juramentos rotos y tristezas, pero el Espíritu indominable, me ha dirigido a la tierra que tengo hoy. así es. Gloria a Dios, alabado Dios. Le doy gracias a Dios por su misericordia, por su gran misericordia que fue grande y la gracia fue gratuita. El perdón ahí se multiplicó a mi vida.
Ahí mi alma cargada encontró libertad en el Calvario. Alabado Dios, alabado, alabado Dios. Damas y caballeros, le servimos a un Dios y un Cristo maravilloso. Le servimos a un Señor maravilloso. Y gracias a Dios que la misericordia fue grande y la gracia fue gratuita. El perdón fue dado a mí, mi alma cargada encontró libertad en el Calvario. Hermano Swagger, podemos orar por ese hombre, esa mujer, ese niño, ese joven, esa joven que está tan cerca de darse por vencido pensando que Dios no puede hacer todo lo Amén. que Él puede Sí, hacer. Padre Celestial, Gracias, Señor. te doy gracias y pido, oro, tal como Loren acaba de pedirlo, por esa alma que Satanás está a punto de arrastrar y están a punto de perder la heredad más grande que alguien pueda llegar a tener. En el nombre de Jesús tomamos la autoridad sobre el espíritu de temor, de duda y de incredulidad, Así de es. desánimo. Y permíteles a ellos saber que tú los amas. Permíteles saber que tú los amas. Oh Dios. Y perdónalos de sus pecados, de su dirección equivocada y de su falta de fe. Ayúdalos a decirle sí a Jesucristo. Y Señor, lo pedimos todo en tu nombre. Y yo sé que tu misericordia se extenderá a ellos. Sí, Y lo Señor. decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado Dios. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y creo que algunas cosas se han dicho y se han hecho que necesitaban. Y yo simplemente quiero que sepan que Dios los ama. Entiendan que Él los ama. Él los ama. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.